Hola, buenas tardes amigos. ¿Qué tal? Hoy un nuevo programa en XHub ahí, una nueva X Talks ahí, con un tema muy apasionante, muy interesante, de plena actualidad y necesidad y con alguien con quien teníamos muchas ganas de hablar. Hola, ¿qué tal? Jenny Inés Farfán, ¿cómo estás? Hola, Plácido, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de que podamos tener la oportunidad de conversar y particularmente de este tema que es tan importante hoy en día, que tiene que ver con este cambio tecnológico que estamos viviendo y principalmente cómo eso afecta a las libertades de las personas, que es un tema que tenemos en común, digamos, en interés. Ahí, Jenny, bueno, evidentemente vamos a tocar un tema de plena actualidad como es esta nueva revolución industrial y la importancia a nivel humano, ¿no? Evidentemente vamos a hablar no solo de eso, también vamos a hablar muchos temas contigo, pero antes de empezar, para quien no te conozca, no te siga en redes sociales, pues explícanos un poquito quién es Jenny Inés Farfán y a qué te dedicas, cuáles son tus inquietudes, una breve presentación para que la gente que nos está escuchando pues se sitúe y ya vamos entonces con el debate, que hay muchas cosas que preguntarte y que reflexionar. Perfecto. Bueno, yo soy psicóloga de formación. Llevo como alrededor de casi 15, 17 años más o menos trabajando en temas de desarrollo de capital humano, principalmente en temas de habilidades directivas. He sido docente universitaria durante 3 años, soy chilena y soy vicepresidenta de una organización internacional que se llama Ladies of Liberty Alliance, que es una organización que surge en los Estados Unidos y tiene sedes en distintos países. Y en mi país estamos trabajando nosotras digamos que por promover las ideas de la libertad en términos más hacia las masas dirigidas a las mujeres, ¿ya? Es que la idea nuestra un poco es esto, hacer algo de activismo no orientado al sector político más bien, sino que tiene que ver con el ámbito más intelectual y en el fondo ir educando un poquito en especial a las mujeres, pero digamos que ya esto es más bien transversal, con respecto al impacto que tienen las ideas del pensamiento liberal. Y bueno, y nosotros dentro de nuestra organización también tenemos mujeres de distintos corrientes, digamos. Entonces, tú sabes que el paraguas liberal pasa como para mucha Mm, gente con perfiles distintos. Entonces, la idea es un poco eso, transmitir que cómo es de potente el tema del impacto que tienen estas ideas en las sociedades de hoy en día, especialmente cómo estamos así de amenazados, digamos, por una situación de cambio político, tecnológico, en fin. Es que nos parece relevante hacer este trabajo y es un poco lo que yo hago más directamente en LinkedIn y en otras redes sociales que manejo bastante pocas. Las transmito desde lo que hago en LinkedIn hacia las otras plataformas. Ahí realmente vamos a tocar un tema como aunque a partir de este tema vamos a ramificar a diferentes subtemas, pero bueno, inicialmente nos vamos a centrar en el tema de lo que es la charla o presentación, que es la nueva revolución industrial, supone la tecnología de la inteligencia artificial, que como nosotros repetimos, supone una nueva era para el ser humano y bueno, en el título ya de la charla ya pusimos Industria AI, Libertad y Bienestar en la cuarta revolución industrial, ¿no? Aquí yo quería que explicaras a la gente por qué la inteligencia artificial supone una nueva revolución industrial, por qué esa visión de tal impacto y además haciendo una analogía en lo que fueron otras revoluciones y en ese sentido entiendo tu conciencia, tu toma de decisión, de formar de parte activa el posible impacto que pueda tener esto a nivel humano, ¿no? De ahí la libertad y el bienestar. Explícanos un poquito por qué la inteligencia artificial supone una revolución industrial y después tu preocupación en el impacto a nivel de libertad y bienestar. ¿Por qué estas dos cosas unidas a día de hoy, ¿no? Es decir, en conceptos reales que estemos viviendo hoy en día, ¿no? Perfecto. Bueno, para poder entender un poco el contexto, tenemos que acercarnos al concepto de revolución, que tiene que ver con un cambio que es abrupto, que es radical,
y ese cambio se produce de alguna forma de manera sorpresiva para gran parte de la población, ¿ya? Entonces por eso se habla de revoluciones en lo político, porque nosotros sabemos que en nuestra historia tenemos varias revoluciones. La Revolución Francesa es como el icono de lo que significa para nosotros en el inconsciente colectivo lo que es la revolución, pero también están las revoluciones industriales que se han ido dando a lo largo de la historia de la humanidad. Sabemos que, si bien es cierto, al principio de hace muchos años nosotros tuvimos un cambio que implicó este proceso de empezar a producir de forma distinta, desde ser, digamos que grupos más bien tribales, que éramos nómades, hicimos ese cambio, esa transición hacia lo agrícola y ya ese fue un primer indicio. Pero lo constituyente de la revolución industrial pasa por la invención del motor, de la máquina a vapor y de lo que nos permitió a nosotros empezar a desplazarnos de forma mucho más rápida y poder también generar un cambio a nivel productivo. Después de eso tenemos la revolución que nos permitió a través de la electricidad generar todo este cambio productivo donde se empezó a producir en masa. Y ya ahí fue, pero el cambio total en la forma en la que nosotros como humanidad empezamos también a derrotar el gran fantasma que ha sido la condición inicial de los seres humanos, que es la pobreza. Entonces desde ahí lo que siempre nosotros tratamos como de tomar es que este cambio revolucionario que genera el proceso productivo distinto a través de la producción masiva hace que las personas empiecen a cambiar su sistema de vida también, a dejar de vivir, ¿cierto?, en el ambiente más agrícola y se empezaron a acercar a las ciudades porque en el fondo el trabajo estaba en esos sectores. Eso es lo que provoca realmente un cambio pero brutal dentro de no solamente el sistema productivo, sino que también en la organización social, ¿ya? Y desde ahí nosotros empezamos como a tener también una comprensión distinta respecto de cómo se pueden ir organizando los sistemas políticos, porque eso también da surgimiento a que empiecen a existir ciertos pensadores que empezaban a darse cuenta de todo este cambio. Surgió la mirada del marxismo que realmente provoca esa revolución también a nivel de pensamiento, donde antiguamente las personas no se veían incitadas a plantearse mucho el tema de lo político porque eso estaba dado a ciertas esferas del poder, digamos, pero aquí empieza a generarse esta conciencia de que en algún momento iba a ser inevitable que el proletariado, ¿cierto?, que era la gente humilde que no tenía más que su prole, por eso se llaman proletarios, generaran esta revolución y que tarde o temprano iban a ser ellos los que se iban a tomar el poder. Entonces por ahí empezamos a entender un poco cómo se va articulando a partir de sucesos revolucionarios la sociedad que tenemos hoy en día. Y bueno, la revolución industrial que sigue es aquella que se da con la venida del sistema computacional, que en el fondo también es un cambio importante porque genera esta manera distinta de hacer las cosas, donde ya el trabajo deja de ser eminentemente físico, sino que más bien se produce un vuelco hacia el desarrollo más bien intelectual. Entonces también tenemos acceso al conocimiento, a la información de manera un poco más abierta con la llegada del Internet y también esto genera que las profesiones, ¿cierto?, la formación educacional también cambie, porque tiene que haber gente que esté preparada para ese nuevo mundo que era más bien tecnológico y que desde ese lugar se posiciona en el fondo lo que vamos a ver hoy día, que ya es la cuarta revolución industrial, donde precisamente lo que tú señalas tiene que ver con la inteligencia artificial y todo este cambio que vemos a nivel con implicancias biológicas, con implicancias productivas y también con implicancias sociales, económicas, políticas, generan este nuevo mundo que hoy día nosotros estamos empezando a vivir, considerando que estamos, digamos, en una época de transición. Ahí realmente has hecho una muy buena explicación y sobre todo me ha llamado la atención un tema y es que la responsabilidad de analizar el impacto tanto a nivel industrial, a nivel de entornos de trabajo, como después, evidentemente, el impacto que podía tener a nivel de vida, a nivel social, recaía siempre en un estrato social y por lo tanto la gente no se preocupaba de esto. A medida que han habido
diferentes revoluciones, pero sobre todo en esta, no sé si hay un salto disruptivo en este sentido. La toma de conciencia sí que está empezando a notarse, que realmente la gente se preocupa del impacto que estas tecnologías puedan tener a nivel social, a nivel de valores, no exclusivamente a nivel de productividad. Evidentemente, sobre todo yo creo que se ha dado este salto con el tema de la inteligencia artificial, con la aplicación de la robótica y bueno, el tema de la pandemia y todo lo que ha supuesto el tener una visión del trabajo de forma totalmente distinta, también todo ese cóctel ha transformado y espero que he tomado conciencia en algunas personas de que todo este tipo de tecnologías y circunstancias tienen un gran impacto, no solo en nuestra vida laboral, sino en la vida personal y en la sociedad y en los valores que se desarrollan en ellos, ¿no? Ha habido un gran cambio en este sentido, ¿no? Ha habido una gran toma de conciencia, pero también a lo mejor, no sé qué piensas, una toma de conciencia, pero también una toma de responsabilidad que muchas veces no se quiere tomar porque a lo mejor no estamos ni educados ni acostumbrados y es como relegamos esa responsabilidad o en las empresas o en el rol del Estado, en su rol más protector, que pueda, desde mi punto de vista puede constituir al final algo negativo, ¿no? Pero es un poco la tendencia que estamos viendo. ¿Qué es lo que piensas en ese sentido de lo que estoy comentando de esa toma de conciencia? Es algo que nos supera, pero que tenemos al final que afrontar. ¿Cómo se está viviendo en la gente? ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Cuál es la tendencia? Porque estamos viendo que muchas veces la tendencia contraria a lo que, esto es mi opinión, ¿no? De lo que querríamos, ¿no? Que es lo que tú expresas, que el proletariado tomara esa toma de conciencia, que realmente fuera algo mucho más horizontal, pero parece, cuando observamos la realidad, que las decisiones no vienen de ahí, sino viene mucho más de otro sitio, ¿no? Es decir, ¿qué opinas al respecto de todo eso? Pero yo creo que es importante tener en consideración que la tecnología, hablemos de en las distintas etapas, ¿cierto?, que vivimos como procesos revolucionarios, tienen una carga valórica, digamos, más bien neutra. Entonces, es como una herramienta, como un cuchillo. Tú puedes usarlo para cocinar o para asesinar a alguien o para hacer una cirugía. Depende de cómo se use, ¿ya? Entonces, por un lado, yo creo que hoy en día nosotros tenemos, gracias a la tecnología, posibilidad de salvar vidas, la posibilidad de estar conectados, así como estamos hoy en día, que estoy en Chile, al otro lado del océano, y podemos estar hoy día sosteniendo esta conversación. Entonces, desde ahí, entender que la tecnología nos ofrece una serie de recursos para mejorar nuestra calidad de vida es algo innegable. Sin embargo, tenemos el lado B, que también esa misma tecnología puesta al servicio de intenciones más bien totalitarias que tengan que ver con un exceso de control sobre la población, bien podrían generar, de hecho lo están haciendo en muchos lugares, ¿cierto? Una percepción más bien negativa y una reacción frente a eso que a mí me parece que tiene también una asociación con esto de estar un poco más interesado respecto de cómo este cambio nos está impactando. Hoy día vemos, por lo menos lo que sucede aquí en mi país, es que la gente está totalmente involucrada con respecto a los asuntos políticos. Eh, y eso se ha logrado porque gracias a las plataformas, a las redes sociales, a los distintos recursos que ofrece la tecnología, podemos tener acceso a información que tal vez antes, cuando esto no existía, no era tan posible. En ese entonces podemos presumir que la gente sí tenía interés, pero no estaban los recursos como para poder acceder a más información. Entonces, por ese lado también es mucho más positivo que podamos generar estos espacios de conversación donde podamos repensar un poco lo que está ocurriendo con nuestra sociedad. Aquí, pensando un poco en lo que estás diciendo, podemos ver que el mundo empresarial siempre se ha centrado, o casi siempre, en lo que es la productividad, aumento de beneficio, bueno, crecimiento. Pero ahora se está hibridando todo esto y lo que buscamos es que evidentemente las empresas con esta tecnología tengan un comportamiento ético, que tengan unos valores, que realmente no solo su centro sea la productividad, sino que tengan un impacto social y que de ahí haya como una hibridación entre los objetivos propiamente de una empresa, pero que al final le están creando un escenario de trabajo, pero un escenario que debe ser y debe ser humano, ¿no? Con unos valores,
que deben de cumplirse. Evidentemente, en cada región, ya ahora veremos si hay unos valores universales para todos, pero esto en el mundo empresarial es nuevo, es decir, realmente esa obligación o esa observación sobre ellos, sobre su actitud o aplicabilidad de tecnología de una forma correcta, es nuevo y va a venir ahora, como, como cuando hablamos, por ejemplo, de la ética en inteligencia artificial o en la aplicación de algoritmos. Y por otro lado tenemos las personas, ¿no? Por otro lado tenemos las personas donde estamos viendo situaciones como las que vivimos del burning, por ejemplo, problemas de estrés, sobre todo en sectores muy exigentes, una eh, desconocimiento, no, como si dijéramos, un escenario muy no determinista, de imprevisión total, de alguna forma no sabemos exactamente lo que nos espera, por lo que no tenemos seguridad, estamos constantemente sometidos a cambio. Y de ahí, de esa hibridación, es decir, de una gran exigencia, de una gran revolución tecnológica y por otro lado, de un modelo de pensamiento que debe nacer en el mundo empresarial e industrial, ahí debe haber una hibridación de todo eso hacia un futuro en donde debería ser más humano, con valores y de alguna forma más libre, pero resulta difícil imaginar que eso ocurra viendo la historia del ser humano. Entonces yo te pregunto, ¿cómo podemos conseguir eso? ¿Cómo podemos hibridar y evolucionar los arquetipos de pensamiento y además tan establecidos en un lado y en otro, ¿no? Esa división tan fuerte que existe entre los que mandan el mundo empresarial, industrial, factoría y un mundo de proletariado y hibridarlo en una visión como mucho más humana, tecnológica, de experiencia del ser humano. ¿Cómo podemos llegar a esos niveles? Porque eso va a requerir, en un mundo capitalista, en un mundo de competitividad global, en un mundo de lucha, ¿cómo podemos conseguir esto, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos o qué tipo de iniciativas necesitamos para conseguir esa hibridación? Si vamos a ver ese proceso, o eso lo verán nuestros nietos, lo verán, ¿es algo que veremos en el presente? ¿Qué tipo de iniciativas existen en el mundo o qué crees que se necesita? Porque es difícil, el gap es importante, ¿no? Y desde fuera, y yo soy el primero que quiere eso, se ve complicado, ¿no? ¿Qué piensas en ese sentido? Mira, yo creo que primero que todo es importante entender, pero entender en profundidad de qué se trata este cambio, esta cuarta revolución industrial. Y hoy día, de pronto, por la cantidad de información que tenemos, la tendencia es a que podamos perdernos dentro de ese mar de noticias, de documentales, de gente hablando de estos temas. Entonces, la recomendación es que ojalá podamos acceder a fuentes directas, ¿ya? Entonces, si uno quiere entender de qué se trata en profundidad, sería interesante recomendarles a las personas que nos están viendo que puedan leer el libro La Cuarta Revolución Industrial, eh, que es escrito por Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial. Este libro fue hecho antes de la pandemia, varios años antes, y el objetivo de este libro era transparentarle a la sociedad qué era lo que se venía para estos tiempos y cómo este cambio tecnológico iba a generar esta reestructuración, digamos, a nivel político, social, económico, especialmente en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. ¿Ya? Entonces, por ahí, pensando en que queremos entender en profundidad esto, vamos a poder mirar un poco más allá cómo podemos realmente enfrentarlo a nivel de individuos y también a nivel de organizaciones. Eh, si bien es cierto el tema, bueno, a mí me toca trabajar directamente con gerencias, jefaturas en organizaciones y el foco es precisamente orientado a la automatización, ¿ya? Y no es muy distinto a lo que está plasmado en el libro, solo que nosotros lo vemos en teórico en el libro, pero en la práctica esto ya está ocurriendo, es que no es algo que podamos pensar como a largo plazo. De hecho, yo siempre pongo como ejemplo que hace alrededor de unos 4 o 5 años atrás más o menos yo estuve en Australia, en Melbourne, y ahí me tocó ver por primera vez, yo me imagino que ya estaba hace mucho tiempo atrás, pero por primera vez estos cajeros donde tú vas al supermercado y es de autoatención.
Entonces, para nosotros yo fui con otra persona más, y fue súper interesante porque decimos, oye, mira, aquí no tienen casi nada de cajero y tú vas y te atiendes solo y no, nadie te controla si es que realmente estás ahí chequeando los productos que tienen que hacer, en fin. Entonces fue como súper llamativo y resulta que ya antes de la pandemia habían pasado como 2 años y en Chile ya teníamos esto. Y hoy día, prácticamente el supermercado donde tú vas, la cantidad de personal que tienen contratado es muy poco, porque todo esto está generado de esa forma con automatización. Entonces lo podemos ver a escalas pequeñas, pero si tú lo miras a gran escala, claramente hay un desafío importante porque todo ese personal que antes hacía las funciones en las cajas del supermercado quedan sin trabajo, ¿ya? Entonces lo que se plantea en el libro de Klaus Schwab es que lo delicado de este tema es que en la cuarta revolución industrial no va a suceder lo que sucedió en las revoluciones industriales anteriores, donde la mano de obra que quedaba vacante era absorbida por otros modelos, digamos, o por el fondo ir adquiriendo nuevos aprendizajes que le permitan adaptarse al sistema que estaba generando. ¿Ya? Hoy en día, la revolución industrial no va a permitir que esos profesionales o esas personas tengan fácilmente el acceso a nuevas fuentes de trabajo. Entonces, por eso, desde la organización, entendiendo que SAB preside el Foro Económico Mundial, sabemos que ellos trabajan en vinculación directa con la Organización de las Naciones Unidas y la promoción de la Agenda 2030. Entonces, a la hora de ir atando ciertos cabos, podemos ir viendo que el foco, por ejemplo, de las Naciones Unidas está asociado, entre tantas otras cosas, a promover el ingreso mínimo universal. Entonces, con ese ingreso mínimo universal, de alguna forma se pretende eh, poder un poco amortiguar el golpe que va a generar para las economías la cantidad de personas que van a quedar sin posibilidad de reubicarse laboralmente. ¿Ya? Entonces, por ahí claramente las implicancias éticas, las implicancias humanas están súper, súper expuestas y que en el fondo si nosotros no entendemos en profundidad, como te digo yo, que es lo primero que debiésemos hacer, de qué se trata toda esta revolución industrial, va a ser difícil que podamos dar una respuesta más consciente. Y claramente la tecnología genera esta fascinación, que no sé, sale el nuevo iPhone, el nuevo Mac, a uno le encanta, a mí igual me gusta la tecnología, pero digamos que si somos un poco ciegos y cerrados respecto de cuál puede ser el lado B de este proceso de cambio, podríamos generar también una situación más bien de empobrecimiento y no de una riqueza o un espacio como pensaban los griegos, ¿cierto? Que a la hora de generar los procesos productivos de forma más automática, pueda también la gente tener tiempo para el ocio, para cultivarse. Y lamentablemente, mirada desde el lado de bienestar y de felicidad, que yo tengo una maestría en eso, y en mi tesis, de hecho, en economía social, bienestar, la gente necesita principalmente tener sus ingresos o sus necesidades básicas satisfechas primero y luego de eso piensa en la felicidad. Y es una cosa lógica, no necesitas que te lo digan desde la investigación científica, a pesar de que eso también está documentado, pero es así. Necesidades básicas satisfechas y partes de ahí un poco para aspirar a otro tipo de necesidades que son más bien espirituales, emocionales. Ujú. Ahí has comentado cosas que los oyentes habituales estarán diciendo, bueno, esto lo tenemos que ver, ¿no? Como el Foro Económico Mundial y su responsable, la Agenda 2030. Cuando has explicado todo el tema de, bueno, ahora entraremos en eso un poco. Cuando has explicado el tema de las revoluciones industriales, un poco la intención era que esa responsabilidad de cambio, de impacto social de las tecnologías, no solo se aplica a un modelo productivo, sino que las propias personas podamos implicarnos en esa transformación y creación de futuro, que no sea una élite quien decide por nosotros, ni siquiera además los gobernantes públicos de cada país, sino hablamos de una élite como el Foro Económico Mundial y su representante, que nadie ha elegido, pero que parece que tiene más poder que los propios gobernantes de los diferentes países elegidos democráticamente. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la tendencia? Porque muchas veces, viendo lo que ocurre, nos están marcando unas agendas, nos están marcando unas decisiones en las que el ser humano no interviene, en las que no hay libertad,
en el sentido de que se ha habido un recorte de derechos y libertades individuales en defensa del bien común para ellos. Y esto genera un debate que no se ha tenido ni se tiene y que traslada directamente una visión y una agenda de este grupo de señores que viendo algunas afirmaciones que dicen, yo me atrevería a decir que poco les importa, por ejemplo, la vida de los seres humanos en cuanto dicen que tenemos que tener una reducción, por ejemplo, de población. Por ejemplo, ¿no? Hablan de reducción de población, pero nunca hablan de cómo conseguir solucionar ese problema, ¿no? Hablan del cambio climático, que es evidentemente un problema real, pero tampoco se hace nada al respecto en este sentido que una a la humanidad para solucionar este problema. Ahí estamos viendo las continuas manifestaciones de científicos en este sentido. Es decir, hay como una doble moral a la hora de explicar esto, una nula transparencia y al final el ser humano, el individuo de a pie, el proletariado, como comentas, lo que tiene la sensación es que él no decide y que por lo tanto no vivimos en una realidad o un sistema libre. Y yo iría a una frase que dijo alguien que, bueno, es que no sé, supongo que sí que conoces, que es Ayn Rand, que es que el grado de libertad de un país o de una sociedad es el grado de su progreso, ¿no? Entonces, si no tenemos libertad, por mucho que nos vendan tecnología, por mucho que nos vendan evolución, no tenemos realmente nada porque están destruyendo al ser humano. ¿Esto es así o estoy siendo apocalíptico? Tienes toda la razón, Plácido, con lo que planteas, porque de hecho en psicología positiva, que es la línea de investigación científica de la ciencia psicológica que se preocupa de entender cuáles son las condiciones bajo las cuales los seres humanos alcanzan su mayor nivel de bienestar y felicidad. Existen, bueno, distintos modelos, pero el más conocido que implica una sistematización de toda la investigación vigente que es desarrollado por Martin Seligman. Este autor desarrolla una teoría que se llama la teoría del crecimiento humano, ¿ya? Y esa teoría agrupa ciertos componentes que son las emociones positivas, las relaciones positivas, el compromiso con ciertas tareas que en el fondo tú seas capaz de hacer, por ejemplo, cuando tú bailas o tocas música o desarrollas actividades artísticas, como eso de fluir con lo que haces. En los logros también, que están incluidos los logros materiales y los logros también a nivel de relaciones personales. ¿Sí? Hay una serie de condiciones que facilitan que tú logres altos niveles de bienestar. Pero todas esas condiciones tú las puedes obtener siempre y cuando sean decisiones hechas en libertad. ¿Ya? Esa es la condición básica para poder alcanzar niveles determinados de felicidad y bienestar a nivel individual. Si tú tienes a lo mejor algunas de esas cosas, por ejemplo, pensando en los logros, la vivienda, tú tienes una casa, que una casa es el componente del hogar, de la familia, en fin, pero viene el Estado y te la entrega, desviste de todo el impacto que tiene para ti a nivel de satisfacción personal el logro de eso. De hecho, hay una línea investigativa completa que tiene que ver con los logros, que es la teoría del grid, que es súper interesante, porque en el fondo nos muestra que el esfuerzo para el ser humano, y hoy día que hay tanto ataque al mérito, ya, pero el esfuerzo para poder lograr sus objetivos hace que la persona se mantenga motivada y se mantenga contenta y tenga ese apego por la vida, en el fondo, esa satisfacción con la vida. Y, Así y es que cuando, entendiendo desde ahí, es, sí, no, dale. te quería comentar solo un apunte sin querer interrumpirte, es cuando Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, dice no tendrás nada y serás feliz, ¿a qué se refiere? Todo lo que estás comentando está cambiando la escala de valores y los objetivos y los sueños de mucha gente de un plumazo y no decidido por nadie excepto por él y un grupo de, de lobbies o un grupo de poder, ¿no? Es decir, en este sentido dicen eso, ¿no? No tendremos nada y seremos felices. Primero nos quitan todo porque quieren y luego dicen lo que es la felicidad, ¿no? Voy a tener que aceptar, ellos saben mi felicidad cuál es. Esto es tremendo. De hecho, creo que fue una de las variables que a mí me impulsó a motivarme un poco más a poder hacer algo de activismo respecto a esto, porque veo que es de alguna forma una amenaza, primero para
para la satisfacción de necesidades básicas de las personas, ya que nosotros tenemos todavía grandes desafíos en el mundo entero como humanidad, de que hay mucha gente que todavía vive en el rango de la pobreza. Y nosotros como país en Chile tuvimos también un proceso de cambio que lleva 50 años en curso, pero salimos de un modelo que generaba pobreza precisamente asociado a eso, al escatismo, al control de los precios, lo típico que ocurre cuando hay poderes que son que manejan la sociedad de una visión más totalitaria, ¿cierto? Y a través de un cambio donde se logró liberalizar el mercado, se generó también una prosperidad a nivel material y obviamente a nivel también de satisfacción y felicidad. Yo lo tengo muy de cerca porque es mi experiencia personal como chilena, y que pude ver el Chile que nosotros teníamos antes de que tuviésemos el modelo liberal funcionando y qué es lo que ha pasado después y qué es lo que ocurre hoy día que se quiere de alguna forma reinstaurar esa mirada a partir de políticos que tienen una vinculación directa con estos grupos de poder más bien global. ¿Ya? De hecho, en el libro de Klaus Schwab, que a mí me interesa harto porque creo que ayuda a mostrar muchas luces respecto a lo que estamos viviendo como sociedad, se plantea que existen para esta nueva revolución industrial dos puntos muy claves que ellos tienen que tener como de alguna forma controlados. El primero es el tema de que existan liderazgos lo suficientemente potentes para poder hacer la gestión necesaria para poder reeducar de alguna forma a la población y puedan ellos acompañar en esta transición a lo que significa desde el modelo que tenemos hoy día, donde estamos ¿cierto? Profesionalizados, conectados, pero de alguna forma todos formando parte del aparato productivo a este nuevo modelo donde a partir de la inteligencia artificial y toda la automatización y todo lo que es digital va a generar una gran masa de población que va a quedar desempleada y sin posibilidad de reubicar. Entonces los líderes para ellos son un tema súper potente y desde ahí podemos mirar que ellos tienen una escuela de líderes, ¿cierto? Donde toman a gente de distintos países con un potencial más o menos importante y toman gente no solamente de la izquierda, toman gente de la derecha también. Y ellos son los que de alguna forma se van moldeando, digamos, en esta escuela de líderes para luego implementar esas políticas que de repente uno, no sé, como ciudadano de a pie dice, oye, pero si nosotros jamás votamos por esto, ¿y qué es lo que pasa con estos políticos? Si tú eres de derecha, te llama la atención, la misma gente de izquierda también, la que es más socialdemócrata, también se sienten un poco como desilusionados con esta nueva generación de políticos que realmente no está representando los intereses de la gente. Entonces, claramente por ahí hay una vinculación que efectivamente tiene que ver con lo valórico, pero también de una planificación a nivel global, entendiendo que hay un cambio tecnológico muy potente que requiere ser liderado por gente que esté en pleno conocimiento de esta situación. Y lo otro es, como variable crítica, ir generando un nuevo discurso, dando un cambio a nivel de resignificación, que es una palabra como muy clave que usamos los psicólogos, pero que también hoy día en el lenguaje más popular se entiende, de poder ver que el fenómeno que estamos hoy día experimentando, hay que tener un significado nuevo desde valorizar la tecnología y como ponerla en una posición de poder validado desde la soberanía, entre comillas, popular, pero en el fondo se deja de ver cuál es el lado B que tiene que ver con los alcances éticos, tiene que ver con el aspecto más humano y el impacto y cómo también eso se usa inclusive hasta para la vigilancia de las personas. Claramente es un poco lo que pasa en el modelo chino que hoy día para tantas personas están admirados, sin embargo, claro, ellos han sacado a mucha gente, se habla cuánto, como 800 millones de personas que han logrado salir de la pobreza con todo este proceso revolucionario tecnológico, industrial. Sin embargo, eso no se traduce en una mejoría en los niveles de bienestar y felicidad de su población, por ejemplo. Y tampoco en los indicadores de libertad económica siguen estando muy abajo. Entonces, en el fondo es como insertar un modelo amputado de las libertades. Tomo solamente lo que a mí me sirve y doy bienestar a las personas, pero con el control ahí sobre la cabeza y eso hace que la gente realmente no sea feliz. Ahí tenemos de mejor manera el ejemplo, pero clave, que hoy día
si bien es cierto, para mucha gente es muy admirable lo que ocurre con el modelo chino, pero también si vamos al aspecto humano, digamos que no está alineado con lo que las investigaciones nos dicen que es lo que genera bienestar y felicidad para las personas. Entonces ahí, ¿cuál es el camino a tomar? Es decir, tener una dictadura global, porque en definitiva es una dictadura en el que no existen opciones. Es decir, cuando determinan algo, no es un plan A, un plan B o tú puedes elegir. Es tienes que hacer esto y yo te voy a educar para que lo entiendas porque tenemos tal poder. Como bien decías tú en un post, lo tienen los medios de comunicación, tienen los fondos, tienen un apoyo internacional. eh, Todo el aparato del sistema está en funcionamiento en una misma dirección y en contra de cualquier alternativa. Es decir, no hay debate sobre esto. Entonces, la sociedad, o como bien dices tú, la soberanía popular, no pinta nada, no hay soberanía popular. Y esto es un cambio de reglas que rompe el principio básico del ser humano, como es el libre albedrío. Rompemos los derechos individuales a nivel mundial, y defendidos desde siempre, y de un plumazo, un grupo ha decidido que esto ya deja de ser así. Independientemente, bueno, más en Occidente, en China es una situación ya particular. eh, Habría que preguntarse qué modelo de sociedad queremos, si esto va por continentes y si realmente es un tema de conciencia tecnológica, su aplicabilidad y de dar soluciones a la humanidad, o es un tema de poder, porque transparencia en las decisiones que están tomando es nulo. Entonces, ¿qué ejemplo pueden dar de liderazgo global cuando lo que están transmitiendo es una transparencia nula en este sentido? Y muchas organizaciones internacionales lo mismo. ¿Cómo podemos confiar en estas organizaciones cuando la ONU, por ejemplo, la ONU no, perdona, no me acuerdo qué organización era, la ONU no era, era otra, no me acuerdo cuál era exactamente, pero bueno, publicaba una ¿El Foro lista de Económico Mundial? era una lista de personas de las que no podías ¿No? hablar, por ejemplo, ¿vale? No me acuerdo exactamente Ah, qué ok. era, bueno, en definitiva, atentaban contra la libertad de expresión, no podías hablar de determinadas cosas. Esto ya está ocurriendo en diferentes países. Es decir, hay una estrategia global de que la población no pueda ni hablar ni opinar de lo que se está haciendo. Si opinas contrariamente, y lo hemos visto en el tema de la pandemia, es decir, cualquier debate en contra de ese liderazgo, ese liderazgo global, ya sea Agenda 2030 o otros grupos de poder, es decir, es linchado, apedreado y directamente apartado, cancelado de la sociedad. Esto es el futuro, es decir, como bien decías tú en un post, bueno, uno de los, tú comentabas en uno de los posts que la libertad debía de ser constantemente vigilada, ¿no? Es decir, era uno de los valores a lo largo de la historia de la humanidad en que teníamos que estar siempre luchando por ella, tendríamos que estar constantemente vigilando que no perdíamos este valor, porque en cuanto nos descuidáramos, el sistema, la tiranía, arrebataría esto al ser humano y sería muy tarde para poder recuperarla porque hemos tenido una lucha de toda nuestra historia por la libertad, por la dignidad humana. Y hemos visto en nada cómo nos arrebatan todo esto y de forma impune y sin las personas, algunas tomando conciencia, pero muy pocas tomando acción y al final con una cierta eh, indefensión y con una cierta impotencia, ¿no?, ante esta situación. Entonces, ¿cómo podemos vender que esto es una revolución industrial humana, como bien dices tú, si está dirigida por esta gente que no está demostrando unos valores de transparencia, éticos y mucho menos humanos en este sentido? Porque podrían salir y decir, mira, nosotros somos un liderazgo global, buscamos lo mejor para la humanidad, todo va a hacerse de forma totalmente transparente, pero no es así. No es así, es al contrario, es decir, lo que están imperando es la ley del más fuerte y del que tiene más poder, silenciando a medios científicos. No sé si nos cancelarán este programa o nos lo censurarán, pero claro, estamos en un momento muy, muy, muy importante y en un momento de lucha de libertades y dignidad y de que el ser humano tenga ese protagonismo y no perderlo definitivamente. Porque si no, ¿a qué sociedad hagamos? A la que dice el presidente del Foro Económico Mundial, no tendrás nada y serás feliz. Obedecerás y serás feliz. Tendrás todo lo que tú quieras, pero no tienes capacidad de decisión. Rompemos a un nivel profundo lo que es la experiencia del ser humano. Entonces, Es súper mm, interesante lo que tú comentas, Lacio. Muy interesante porque en el fondo
si uno se va a la parte humana, efectivamente nosotros hemos tenido esta lucha. De hecho, hacía referencia a una frase de Jefferson que yo generalmente refiero, que es eso de que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Eso Ujú, debiésemos ujú, nosotros tenerlo, pero grabado a fuego, porque en el fondo la historia de la humanidad ha sido eso, es la lucha de la gente que tiene las ansias de ser libre contra las tiranías y contra los invasores. En fin. Entonces, eso hoy día nosotros lo vemos a lo mejor no de una forma tan abierta como se veía antes, pero sí desde el manejo del discurso mediático muy potente con respecto a tener una conciencia distinta. De hecho, en el mismo magíster nosotros tocamos mucho el tema de el materialismo y de lo malo que hace, del daño que hace el materialismo, y eso como que está generalizado, digamos que a nivel de población. Sin embargo, se saca de la ecuación el rol que tienen los logros y la necesidad de lo material, que es algo también que sobre lo cual la libertad se instala como posibilidad. Porque cuando tú no eres dueño de aquellos, por ejemplo, no sé, de la libertad de prensa, pensemos en esto. ujú, ujú. Si tú no Sí, eres ahora dueño del hablamos. papel y es el Estado, y el Estado también le paga a los periodistas, en fin, ¿cómo tú vas a ser libre de poder publicar y de cuidar la libertad de expresión? Mm. Y lo mismo pasa con las plataformas de hoy día tecnológicas. Si tú no tienes eso, inclusive a nivel de dinero físico, lo que pasó en Canadá en la época de la pandemia fue súper grave. O sea, la gente se empezó a manifestar por las eh, medidas tan restrictivas de la libertad de la gente, y salieron a las calles, y ya Trudeau terminó por confiscar las cuentas bancarias de los manifestantes pacíficos. No estamos hablando de ¿Y, manifestaciones brutales como ocurren en otros lados. y eso qué opinión te merece? ¿Eso que es una educación del futuro tecnológico? Eso es una represión, eso es una dictadura. Muy alineada con la Agenda 2030. Exactamente. Trudeau y muchos políticos que vienen, como bien dices tú, de esta escuela de líderes alineados con esta forma de actuar. Directamente atentaron con los derechos individuales de los seres humanos de forma impune. No salían en las televisiones para que no hubiera debate. Es decir, estamos viviendo cosas a nivel global que es increíble. Es decir, es que da un poco de miedo en este sentido, ¿no? ¿Cuál Por crees que es supuesto, cuál es crees que es? delicado. Porque ahí sí que has dicho una cosa que sí que te doy razón. A ver, realmente, cuando tenemos este debate de un poco de libertad, se pierde también ese rol de protagonismo tan importante y de rol transformador en la sociedad de lo que es la tecnología. Es decir, es como que incidimos mucho en la parte social y humana, y eso es súper importante y debe ser lo primero, pero es verdad que este mundo nuevo tecnológico, con estas nuevas tecnologías, van a cambiar nuestra percepción de la misma realidad y de nosotros mismos, ¿no? Una de las cosas que tú comentabas en alguno de tus posts es el tema de las noticias, de los fake news, de quién modela el relato, ¿no? De quién, cómo se establece todas estas noticias, ¿no? ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Los validadores de verdad, en manos de quién están, ¿no? Claro, todo esto, y además ahora con la inteligencia artificial, con la capacidad que tenemos a la hora de manipular imágenes y, bueno, hemos visto ejemplos, ¿no? Con la posibilidad de replicación de tu propia voz o de otras voces. Hemos visto hace poco ejemplos, puse yo en LinkedIn, de Elon Musk hablando de cosas que no había dicho él, pero parecía el vídeo y el montaje dicho por él, pero no, no. E incluso he visto vídeos en TikTok, porque hay muchos vídeos de este tipo, de gente afirmando que algo es verdad y es un fake hecho por inteligencia artificial. Entonces, estamos totalmente en un momento en que el relato está generado de forma intencionada y muchas veces está alejado de la verdad. Esto es un gran peligro, y encima la solución es estos validadores de verdad, que son una auténtica para mí farsa, porque es mentira en la mayoría de casos. Es decir, yo me acuerdo cosas que me han ocurrido a mí, que me han censurado información poniendo los enlaces, poniendo papers científicos. Da igual, si vas en contra de lo que es establecido, estás censurado y te pueden cancelar directamente de las plataformas. Eso, ¿qué clase de mundo digital es? Es la señal que te dicen, o te portas bien o estás fuera. Y aquí no hay debate, ni hay derechos, ni hay nada. Mm, Entonces, claro, esto dices, bueno, uno de los derechos es libertad de expresión.
¿Qué opinas sobre ese derecho, sobre las fake news? Y bueno, si quieres enlázalo con el tema de Elon Musk, la guerra que está viendo contra él y contra su toma de posesión de Twitter, con las actuaciones que ha tenido que son muy cuestionables, pero no deja de ser una empresa privada. Y en definitiva, bueno, pues él un poco en defensa de la libertad de expresión, que en estos años Twitter no ha sido precisamente un ejemplo de ello. ¿Qué opinas de todo esto? Porque es una bomba realmente este valor, ¿no? En una sociedad, la libertad de expresión. Sin libertad de expresión, ¿qué hacemos? Mm, Bueno, sí, mira, este es un tema que nos toca a nosotros como chilenos directamente, ¿ah? Porque hace unos días yo publiqué un titular, que de hecho lo tengo Ujú. acá, que salió en CNN Chile, que dice que Chile liderará inédito grupo de la OCDE para combatir fake news y desinformación. Se nos vienen grandes desafíos. Entonces yo ahí salí publicando que no, que Chile no está haciendo esto, que en el fondo es el gobierno de Chile, que es un gobierno de carácter progresista, comunista, porque son ambos partidos los que están hoy día manejando el poder, y de hecho la ministra que está a cargo de todo ese proceso es una ministra que pertenece al Partido Comunista. Entonces, claramente poner en manos de personas que tienen esta visión del mundo, que es muy difícil que podamos consensuar algo al respecto, porque claramente ellos tienen una mirada completamente distinta, donde en el fondo el control y el poder es sumamente necesario, inclusive es beneficioso para las personas, mirado también desde Ujú, lo que pasa con el modelo chino, que es ujú, exactamente la ujú. misma manera de ir filtrando un poco cuál es la información que puede llegar a la ciudadanía y que se puede asimilar y que no. Y en el fondo son ellos los portadores de la verdad, pero ¿quién controla al que está controlando en el fondo, ¿cierto? La frase clásica esta de Y bueno, ¿quién vigila al vigilante? el imponer al ser humano la verdad única, cuando realmente la misma ciencia, uno de sus fundamentos es cuestionarse a sí misma. Es decir, nuestra herramienta de verdad o evolución ha sido la ciencia, y la ciencia debe cuestionar hasta lo que dice, porque si no, en cuanto toma algo como dogma, no evolucionaríamos. Es decir, esto es verdad y ya sería para siempre. No podemos cuestionarlo, ¿no? Y la misma ciencia tiene ese sistema de estar, la posibilidad de cuestionar, siempre que demuestres, evidentemente, de forma racional o empírica, algo, ¿no? Aquí no, aquí esta es nuestra verdad, y aquí tenemos el poder, tenemos los medios de comunicación, y quien esté fuera de eso, pues lo sentimos. Esto pasó con yo una de las cosas que además me acuerdo, que lo tengo grabado en la memoria, fue la cancelación, cuando Donald Trump fue a hacer declaraciones en Estados Unidos, como todos los canales de televisión al unísono le impidieron el poder expresarse libremente. Un presidente de uno de los países más poderosos, de forma unilateral y coordinada, cancelando el que pudiera expresarse. Esto da miedo. No solo son las bombas lo que da miedo, que también, evidentemente, pero todo esto nos plantea un futuro que decimos, bueno, quizá para hacer esa revolución industrial tendríamos que hacer antes una revolución humana, ¿no? Porque ¿cómo luchamos contra esta Mm, gente que tiene la fe o la creencia de la verdad única? Todos queremos tener una verdad, ¿no? Pero tendremos que llegar, como dices tú, a un consenso, ¿no? ¿Cómo podemos, viendo la sociedad tan polarizada, llegar a consensos? Esto yo, brevemente, eh, yo y un compañero que estamos muy en el sector de la inteligencia artificial, ayer publicamos, no de forma voluntaria, un post sobre la impotencia que sientes muchas veces ante la polaridad de la gente, aunque razones, ¿no? Es decir, estamos en un momento que la gente no escucha ni razona ni quiere que le convenzas de nada. Tienen su verdad mm, y es igual el maestro que el alumno. Y yo soy maestro y alumno, o soy siempre alumno, ¿no? Pero que es que no hay debate. El que quiera tener la razón, yo tengo la razón y se acabó. Y aquí, pero esto en entornos profesionales, imagínate en entornos a lo mejor de menor estatus o menor nivel o menor conocimiento, lo que sea. Es decir, se va a muerte, se va a machete, y la sociedad está muy, muy polarizada. ¿Cómo podemos llegar a consensos humanos, a consensos de valores? Y que además implica el sector productivo, como es el sector empresarial, donde priman los intereses, ¿no? Y muchas veces no los valores humanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí, Jenny? ¿O qué se está haciendo en el mundo? Yo creo que esa es la gran pregunta y que tendremos que irla respondiendo nosotros en este camino, porque a mí me parece que lo crítico de esta revolución industrial es que está ligada con las libertades y la capacidad de control que hoy día se tiene con este nivel de tecnología, es
tan potente, pero tan potente que va a ser muy difícil que si nosotros transamos nuestras libertades podamos volver a recuperarlas. Porque si nos planteamos en el escenario real en el que se proyecta, según la gente del Foro Económico Mundial, de aquí al 2030 y un poco más allá, vas a tener una población importante de gente desempleada, vas a tener esa gente que va a ser dependiente de los distintos estados para poder subsistir, donde no vas a tener nada y serás feliz. Eso significa no tienes propiedad privada real porque todo se alquila, se renta. Y desde ahí, bueno, mirando un poco también el modelo chino, ¿cierto? Ellos manejan inclusive sistemas de puntos donde Ujú. tú, si eres un buen ciudadano y te portas bien, tienes los puntos correspondientes, recibes la ayuda social y si no, no. Entonces, la forma de sometimiento es tan grande, entendiendo toda la tecnología, reconocimiento facial, el espionaje que se hace también desde los mismos dispositivos electrónicos, en fin, la vigilancia. Bueno, Edward Snowden hizo un trabajo bien interesante ahí al empezar él a explicar esto a través de sus libros, ¿cierto? De cómo los grupos de poder están interesados en mantener este control y esta vigilancia permanente, y que si nosotros no hacemos hoy en día como un punto de quiebre importante respecto de hacernos cargo de la amenaza brutal que hay respecto a la libertad de las personas, probablemente lleguemos a un punto de no retorno donde ya no podamos recuperar eso. Eh, y yo creo que ese es como el gran desafío. Y por ahí es interesante porque la tecnología, claro, nos invita a mirar hacia el futuro, pero las humanidades nos hacen mirar hacia el pasado y poder entender, no solo de la historia, sino desde la filosofía y de grandes seres humanos que nos han entregado conocimiento importante que nos permite un poco contextualizar mejor qué es lo que estamos viviendo. Y en ese sentido yo también siempre refiero mucho a Hannah Arendt, que ella hace un proceso reflexivo muy interesante respecto a cómo se instalan los totalitarismos. Y ella señala que hay principalmente tres perfiles de personas que son las que favorecen los totalitarismos. Primero son los nihilistas, ¿cierto? Que es esa gente como que no se motiva con nada, que es apática, que la vida pasa y realmente no están muy conectados con eso. Más bien desde una visión de alguna forma un poco más pesimista, pero sin involucrarse más allá, inclusive con cierto disfrute de la negatividad. Tienes al otro grupo que era lo que tú decías de la gente dogmática, que está tan cerrada que es incapaz de poder aperturarse a mirar al otro. Y lo curioso es que esta gente también tiende a ser aquella que defiende que la verdad es relativa. Entonces, claro, la verdad es relativa y la moral es relativa y la religión es relativa, pero a la hora de imponer eso y veo que otro No es tiene otro relativo. punto de vista, pues la relatividad que está ahí y es así pone su verdad. Y por otro lado, está yo creo que la gran masa crítica, que era lo que pasó en el tiempo de totalitarismo de Hannah Arendt, donde ella habla y pone al fascismo y al comunismo como ideologías totalitarias exactamente iguales con los mismos fundamentos, que es esta masa crítica de gente como no pensante, que no se toma el tiempo de mirar y de entender qué es lo que está pasando, de tratar de conocer la realidad, de involucrarse activamente en ciertas causas que estén o sea, asociadas a lograr el bienestar y principalmente la libertad, que es lo que hay que cuidar porque en el fondo el piso sobre el cual se fundamenta el bienestar humano. Ujú. Ahí has comentado algo y es que yo creo que estos grupos de poder son muy conscientes de la condición del ser humano y del pasado del ser humano, ¿no? Como bien has dicho tú, y además eh, Audi Huxley creo que eran, creo que comentaba, bueno, que al final nosotros no aprendemos del pasado, ¿no? Es decir, el ser humano tiene uno de los errores más grandes es que no aprende del pasado, no aprende de su historia. Y yo creo que estamos en un momento en que si no aprendemos del pasado, estamos destinados a repetirlo y puede ser que, como bien dices, no seamos capaces de tener marcha atrás, porque imaginemos que entramos en un proceso como el que comentas, de pérdida de libertades y control absoluto, cómo recuperar esas libertades después, cuando el control es global y absoluto, desde lo que haces, el dinero. Hablemos del tema económico, ¿no? Hablemos del tema económico. El último golpe que ha dado el sistema con las CBDCs, no sé si el tema de las cripto, bueno, aparte de todas las noticias que han Mm, habido, el ataque, bueno, y casi destrucción, veremos qué pasa del mundo cripto y del desprestigio total.
En parte merecido, en parte también merecido porque es un mundo especulativo que es verdad que muchas veces nos ha preocupado de generar valor, otras no, es decir, esto engloba a nivel global. Quizá han tenido un plan muy concreto, ¿no? Han visto el peligro de un mundo descentralizado, de perder su hegemonía sobre el poder financiero. Bitcoin y blockchain, o blockchain y Bitcoin, surgieron para dar la libertad y el poder financiero a las personas en contra de un sistema centralizado como el sistema bancario, y han ido a por él y han creado su propia alternativa de monedas digitales con las CBDCs del Banco Central. Se han cargado a las criptos, solo queda Bitcoin porque Bitcoin es descentralizado, de tal manera que no como dijo una periodista, tiene presidente, Bitcoin no tiene presidente. Es descentralizado, no hay nadie que lo gestione, se ejecuta solo y nadie puede ni encenderlo, ni apagarlo, ni controlarlo. Es una descentralización pura, por eso es la única que quedan. Claro, no quieren la descentralización que supone libertad, que supone soberanía popular. Queremos centralización y seguir siendo controles, controlar el poder, porque controlar el dinero digital supone controlar tu comportamiento, en qué gastas tu dinero, si te damos una renta universal, si la estás aplicando bien. Y esto está dicho por responsables y en foros de bancos centrales en este sentido. Y yo lo que no entiendo es que lo digan públicamente y tan abiertamente y que encima se permitan decir que si no haces un gasto correcto en determinadas cosas, puedes tener, como bien dices tú, una puntuación u otra o una limitación u otra. Es decir, si tomas una cerveza y no compras pañales, ¿no? Esto nos imaginamos una vida así. ¿Queremos una vida en que las decisiones la tomen y el control sea absoluto en este sentido? Es decir, es que realmente no van en esa dirección, ¿no? Es decir, es que no se ocultan, ¿no? Yo creo que tienen ya tal seguridad y es tan inevitable que, bueno, el mundo descentralizado, nosotros queríamos hacer un programa, ¿no? Sobre la guerra de la descentralización. Por ejemplo, los datos sanitarios. ¿De quiénes son los datos sanitarios? ¿Mis datos de salud de quiénes son? ¿De mi país o son míos? Porque claro, si un gobierno puede saber si yo tengo una enfermedad o no, lo pueden saber de forma abierta, pueden poner mi DNI, saber todas mis enfermedades o historial clínico, entonces, ¿qué privacidad tengo yo? ¿Lo puede saber una empresa? Prohíben un algoritmo, pero Bueno, es un debate ético importante ahí asociado a eso. Y en efecto uno va viendo que no solamente tú tienes este formato de comprender la sociedad y la realidad actual desde la mirada más bien empresarial, ¿cierto? Sino que lo grave de esto también es que el mundo académico es parte de esa forma de manejar las cosas. Entonces yo me acordaba, mientras que tú comentabas los de Bitcoin, que por ahí leí una investigación que hicieron en Harvard y donde hablaban de la huella de carbono que era tan tremenda, brutal que dejaba las criptomonedas, entonces que la única forma de poder generar un impacto era aumentando las regulaciones estatales y que eso también iba a hacer que criptomoneda pudiese tener posibilidad de subsistir. O sea, metiendo el Estado de la forma en la que sea para poder generar la regulación necesaria y limitar de alguna forma el acceso de la gente a tener también un modelo económico más libre. De alguna pero forma, claro, la huella de carbono con los servidores y todo eso es una realidad, pero oye, por los países que más contaminan, el más contaminante es China sí, y a claro. China nadie lo toca, Claro, no claro, se habla. exactamente. Bueno, y la inteligencia artificial también tiene un consumo desmesurado por la necesidad de computación y ahí para algoritmos de control no se va a analizar, ¿no? El consumo de carbono ni nada. Solo vamos a Pues, analizar aquello que queremos destruir y que queremos criticar. Y nos lo venden y luego sale el activismo defendiendo todo esto, pues es un activismo manipulado totalmente en este sentido. Entonces, no saben exactamente cuál es la lucha de poder porque se les venden se les traslada una historia, una narrativa que la gente compra porque, como bien dices tú, hay una gran masa crítica que ni quiere pensar ni quiere hacer nada, ¿no? Como decía Yuval Harari en un libro un libro complemento a una charla que tenía con un premio Nobel, básicamente él decía que si diéramos renta universal a todo el mundo, es decir, que al final todas las necesidades estuvieran cubiertas, un 80 o un 90% no haría nada. No sabrían ni qué hacer. Es decir, tendríamos vidas vacías porque no tendrían ningún tipo ni de ganas ni de hacer nada, ni querer hacer nada, porque no tienen ningún tipo de inquietud.
Y que como eso se sabe, claro. él determinaba que eso iba a generar una desigualdad social entre gente activa que quería crear futuro, una élite, y entre una gran masa crítica que realmente no le daba igual, mientras tuviera sus necesidades mínimas cubiertas, no quería ser protagonista ni participar en esa construcción de futuro. Y ese es uno de los problemas, y es que la gente no se da cuenta de lo importante que es participar y tomar conciencia de eso, y que no puede ser tan cómoda o adoptar esa actitud porque lo que está haciendo es vender sus libertades, sus derechos, no de los suyos, sino de sus siguientes generaciones. Y esto la gente vive en esa comunidad. Yo lo he vivido esto a nivel personal, familiar, es decir, cuánta gente hemos preguntado y yo no quiero saber nada. Yo no quieren saber nada. Es que es como, ya no es impotencia, les da igual que sea justo o injusto, ¿no? Es decir, teníamos una ley que ha salido hace nada, que es, han sacado una ley concretamente aquí en España sobre biomonitorización humana. ¿No? Pues sale esta noticia y aparte de que no sale en casi ninguna televisión, pues bueno, es biomonitorización humana, pues vale. O sea, al final, es decir, hay una impunidad tal de la legislación hacia la sociedad que dices, lo van a conseguir, lo van a conseguir porque nadie dice nada. Sí, hay cuatro que patalean, pero al Mm, final lo que dices tú, la masa crítica les da igual. Entonces, este tipo de charlas o divulgación es un poco lo que nos tiene que ayudar a que la gente tome conciencia en este sentido, ¿no? ¿Crees que hay, como te preguntaba al principio, qué tipo, y hablaremos ahora de alguna de las tecnologías de inteligencia artificial, pero muy básico, es decir, pero la importancia que van a tener, ¿no? Hablábamos de el tema de la robótica, el tema de, tú hablabas del tema de la automatización en todo el tema de la era industrial, ¿no? Que son quizá dos cosas que tenemos presente. Toda la transformación en el trabajo. ¿Cómo se va a regular eso, no? Es decir, si por ejemplo, aquí en España hubo, pero supongo que en todo el mundo, en Uber, cuando hay esa transformación o esa disrupción en puestos de trabajo o en sectores, ¿no? Y habían manifestaciones, ¿qué pasará cuando haya una transformación masiva del empleo, ¿no? En este sentido, porque, claro, la automatización y los robots van a poder hacer gran parte de los trabajos humanos y no va a haber una adaptación rápida, porque ¿a qué se van a dedicar esta gente? ¿No? Es decir, es más grande la masa crítica que los puestos de trabajo. Y por mucho que se creen nuevos puestos de trabajo, realmente la adaptabilidad no es inmediata y tan rápida. Hay que hacer un reskilling ahí, ¿no? Y esto no se vende así. Y el problema es que esto lo vamos a tener en un plazo de, no sé, bueno, lo estamos viviendo ya, pero en un plazo yo creo que de 2, 3 años va a ser aún más grave. ¿Qué haremos con toda esa gente? Con esas desigualdades que estemos creando, porque había una frase que a mí también se me quedó, que es que un mundo avanzado, un mundo tecnológicamente avanzado, debería evitar las desigualdades, ¿no? No puede ser que un mundo avanzado tecnológicamente las desigualdades cada vez sean mayores, ¿no? Entonces, en este sentido, es como una doble moral. Vendemos la tecnología como algo transformador, pero lo que nos está llevando es un mundo de desigualdades y de infelicidad porque no hay una toma de conciencia. Entonces, en este sentido, ¿qué se puede hacer en este sentido, ¿no? Y hay opción, es decir, tú ves que hay opción de que esa alternativa de verdad única o de único liderazgo, que pueda ser válido o no, no lo cuestionamos, ¿vale? Yo abogo por qué no, pero podría ser válido, pero no existen otras alternativas, otras posibilidades, o realmente solo hay una y vamos destinados a una distopía como Un Mundo Feliz o 1984. ¿Qué Mira, opinas? eso es algo a lo que yo le he dado hartas vueltas, ¿ah? Llevo harto tiempo pensando en eso, porque ¿cuál es la salida? Si la revolución tecnológica ya está. Eso es algo que no, nosotros no vamos a tener salida de ahí. La tecnología ya llegó para quedarse y la modificación de los sistemas productivos y sociales también, ¿cierto? Ya está y en el corto plazo vamos a ir viendo eso. De hecho, él mismo hecho en un libro siguiente, el de la Cuarta Revolución Industrial, que fue el del Gran Reinicio, fue Uh un -huh. gran impulsor de utilizar la pandemia como un elemento que acelere el proceso de digitalización del mundo del trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, entendiendo eso, que es un fenómeno que es inevitable, el promover, primero que la gente tome conciencia, yo creo que es lo clave, porque
A mí lo que más me preocupa hoy día es que nosotros tenemos las condiciones perfectas para la instalación de un totalitarismo, ya que yo como Sí. defensora de los ideales de la libertad, para mí es algo tremendamente crítico, porque si Hannah Arendt dice, tenemos nihilistas, tenemos dogmáticos y gente que nos involucra, o sea, aquí es lo que nosotros más vemos hoy día en la sociedad. No me cuentes nada, o esta es mi verdad y listo, o la gente que simplemente está en el polo más negativo, definitivamente son parte del cóctel perfecto y esa es la condición. Hannah Arendt dice, esto ocurría en Alemania antes de que surja el problema del nazismo. ¿Fijas? Y si tú miras la sociedad hoy día occidental completa, está, sí, ¿ya? Esa es la condición. Por lo tanto, la arremetida de un totalitarismo es inminente. Por otro lado, tenemos lo que ocurre con China y que en el fondo China se ha metido más bien en lo económico porque Occidente se está degradando solo. Entonces, es como el arte de la guerra. Si tu enemigo está cometiendo un error, no lo interrumpas. ¿Ya? Yo veo Estamos, que pasa más o perdona menos que te por ahí. interrumpa, estamos viviendo, Jenny, ¿tú Dale. crees la muerte de la cultura occidental o de Occidente? No, no, yo creo que Occidente no va a morir, pero sí tenemos una crisis muy grande. Es que Occidente no puede morir porque en el fondo eh, Occidente es la historia del progreso humano, es la historia del Mm, éxito humano, es la historia realmente de lo que significa la humanidad, mm, de elevar los valores humanos hasta un punto donde nunca antes se había conseguido. Y mientras exista gente que esté interesada en mantener los valores de Occidente como importantes pilares que nos retrotraen un poco a la esencia del ser humano, eso no va a ocurrir, ¿ya? mm, Pero sí probablemente tengamos que asumir un costo importante porque vinculado a la realidad actual y la revolución industrial vamos a tener esta masa crítica que son gente, inclusive profesionales. ¿Ah? Se habla en el mismo libro de Schwab, él habla de que hasta muchos médicos van a quedar sin trabajo porque van a haber implementos tecnológicos que van a hacer cirugías, por ejemplo, abogados también, o sea, no solamente el mundo profesional con educación informal, digamos, o técnico, no va a tener trabajo, sino que también muchos del ámbito profesional universitario igual. Entonces, mm. nos toca a todos directamente. Y si queremos mantenernos en esta desvinculación de la realidad, tratando de tapar el sol con un dedo, claramente se nos va a venir el problema encima sin tener capacidad de reacción. Ujú. Así es que, claro, la salida yo creo que va a ser esa, o bien esto va a explotar en algún momento porque en efecto está sucediendo así, que es algo que tampoco nosotros vemos en los medios, que en diferentes lugares del mundo están existiendo estas revueltas de gente que ha sido empobrecida producto de las cuarentenas, de la pandemia y todo lo demás, de la insatisfacción que tienen también con los políticos que escogen. Entonces vemos hordas de gente que sale a las calles a tratar de generar cierta presión. Pero también pasa que ocurre 1, 2, 3 días y luego son aplacados y el movimiento termina y nada cambia. Entonces, Pero porque quizá estamos no es frente a la, un gran peligro. claro, porque quizá no es la forma, ¿no? Porque, bueno, muchas veces el activismo o el que es aquel que va a la calle, que sale a la calle, ¿no? Que realmente cruza unos ciertos límites para hacerse oír, ¿no? Pero claro, es lo que dices tú. Es decir, eso pasa un día, pasan dos, pasan tres y no consiguen nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de conseguir? A lo mejor la forma de conseguir cosas no es esa. Porque, bueno, tendríamos que ir a un enfrentamiento social, pues entiendo que no sé si una guerra, pero para que realmente sucediera algo, un cambio que a lo mejor sería peor, ¿no? Porque sería un inicio desde una postura que no sería un ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que buscar una salida diferente, un tipo de activismo o solución diferente, como fue y como es Bitcoin, ¿no? Que es una solución tecnológica que, que supone un peligro para el sistema tradicional, ¿no? Y supondría nuevos valores como transparencia, por ejemplo, como soberanía popular, descentralización. Claro, pero eso, fíjate que aún así está siendo muy atacado porque al final vivimos en una realidad y aunque hagamos este tipo de soluciones hay una resistencia brutal, ¿no? A no perder esa posición en este sentido. Aquí, bueno, ya llevamos una hora y cuarto, pero ya vamos ¿te parece bien? Aunque podemos 10, 15 minutitos en los que vamos a ser un poco más, bueno, un poquito más transgresores y tecnológicos con preguntas, evidentemente no técnicas, pero sí que
de todo lo que estamos comentando, vamos a darle esa pincelada de lo que es inteligencia artificial, pero no tanto la que nos venden, sino un poco, vamos a hacer un poco de disruptivos como lo somos en XJavalle y a ver qué opinas, ¿no? No te asustes, ¿eh? No te asustes. Básicamente, la inteligencia artificial es mucho, yo siempre lo defiendo y, bueno, no yo, sino muchos, evidentemente estamos en la era de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial supone el reto de superar al ser humano o de ayudar al ser humano a superarse en el sentido de aumentar las capacidades del ser humano, ¿no? Es decir, estamos hablando no tanto de un transhumanismo, que eso lo podríamos debatir, sino el aumentar las capacidades del ser humano, porque tenemos una tecnología que nos va a ayudar a ser mejores en muchas cosas. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en arte generativo, ¿no? Es una herramienta, pero va a llegar a un nivel que su objetivo es superar al ser humano en capacidades cognitivas, por ejemplo, lo que es la inteligencia, ¿no? Aunque una calculadora es más rápida calculando algunas cosas, pero estamos hablando de una tecnología que viene a reflejar el futuro del ser humano, ¿no? Te voy a hacer una pregunta concreta. ¿Está la inteligencia artificial aquí para solucionar los problemas que el ser humano no puede? Porque hemos llegado a nuestro límite viendo nuestra historia. Wow, qué pregunta. Mm. Bueno, te he dicho que vamos a ser más cañeros. Mm, Sabes que yo creo que en parte sí, porque la inteligencia artificial supone una oportunidad. Y si nosotros entendemos que el conocimiento está disgregado en la sociedad, donde cada uno de nosotros tiene una parte y hoy día podemos dar como progreso obedece a eso, a esa interacción de tantas personas trabajando en común para poder lograr salir adelante. Con la ayuda de la inteligencia artificial, claramente podríamos ser exponencialmente mejor, más prósperos, en un gran sentido de la palabra. Pero Mm. hay algunos aspectos que la inteligencia artificial jamás va a poder reemplazar, que tiene que ver con el aspecto intrínseco que nos define a nosotros como seres humanos. Y por ahí el tema de ir comprendiendo eso y de irlo repensando un poco es un ejercicio intelectual importante, porque en el Mm. fondo la inteligencia artificial no va a poder reemplazar, por ejemplo, la necesidad espiritual que tenemos los seres humanos de un contacto con algo superior. Hoy día vemos gente que adora la Pachamama, que, no sé, cree en el zodíaco, lo que tú quieras, y también hay gente que es cristiana o budista. Nosotros los seres humanos tenemos esa necesidad espiritual de buscar y conectarnos con algo más allá de nosotros mismos. Y la tecnología no va a poder dar respuesta a eso en profundidad como las experiencias que uno puede tener a nivel más, más íntimo en el establecimiento. Yo soy católica, en el establecimiento de una relación con Dios directamente. Mm. Lo mismo que la cercanía, por ejemplo, con los vínculos interpersonales, de poder acercarte a un amigo, que es parte de la felicidad nuestra, ¿cierto? Las relaciones positivas, tener un vínculo con un amigo, por más que tengas un androide que sea humanizado, pero jamás va a ser lo mismo. Inclusive vi por ahí igual algo de la interacción sexual, como hoy día se pretende que no sea con fines reproductivos, también reemplazada por inteligencia artificial y humano, pero y la persona en el fondo de sí va a saber siempre que no es así, que no es real y no se va a producir tampoco el efecto de crecimiento, porque cuando tú interactúas con un ser humano de carne y hueso, tú tienes momentos positivos y momentos más difíciles, y esos momentos difíciles son una oportunidad para crecer. Y ese crecimiento no va a estar presente si tú eres capaz de pensar que se puede reemplazar con un ser humano humanoide, ¿cierto? Hecho a la medida para ti. Te limitas de ese espacio de crecimiento. No, ahí no crees que hay una línea, que además soy muy guerrero contra ella, pero es verdad que se pierde mucha energía porque es cada vez más numerosa. Hay una línea de pensamiento reduccionista de lo que es el ser humano, ¿no? Es decir, al final estamos intentando concretizar, eh, conceptualizar, modelizar, hacer matemático cosas como el amor, la emoción, el sentimiento, lo que es el ser humano, porque hay una línea de pensamiento que dice que el ser humano no tiene nada de especial. Por lo tanto, vamos a poder llevarlo a esa banalización, ¿no? Y ese es el discurso. El discurso es, destruyamos al ser humano porque no es especial. Pero yo creo, y ahí te lo pregunto, ¿no crees que en ese proceso de destrucción o de creación de una nueva realidad o distorsión de la propia realidad,
vamos a tener respuestas que nos van a sorprender al ser humano, porque al final lo que dices tú, a lo mejor tenemos avances en robots sexuales, ¿vale? Pero a lo mejor cuando experimentemos eso nos vamos a dar cuenta de lo especiales que somos, porque, y lo mismo en el ser humano, cuando interaccionemos con máquinas nos daremos cuenta de lo que es el ser humano y la humanidad, pero aquí también está la otra parte, ¿no? Siendo de abogado del diablo, ¿no? Si vemos la película Her, Mm. no sé si la has visto, pero pues si ves la película Her donde él habla o se enamora de un asistente de voz. eh, Cuando ves la película, porque es una película, pero vamos a llegar a esa realidad está cercana de poder interactuar en voz de esa manera, dices, me da igual que sea humano. eh, a mí me importa que yo he sentido amor por lo que representa, por la experiencia que he tenido, porque ves la película, los diálogos son que se te pone la carne de gallina, ¿no? Entonces, en una sociedad que cada vez más fría, más, con perdón de la palabra, psicópata, es decir, poco empática con el prójimo, cuando encontremos empatía en una máquina, aunque sea simulada, no nos va a importar que no sea humana. Bueno, yo creo que dentro de la variedad de seres humanos que hay, seguramente va a haber también un sector que va a sentirse satisfecho con eso. Sobre Mm. todo mirando que ese formato de interacción obedece a, a rasgos más bien, yo creo que tal vez puede ser narcisista, en el sentido de querer que alguien o algo te ame y te acepte y encuentre todo maravilloso de ti sin tener el cuestionamiento necesario. Y como te decía anteriormente, no pasa con los humanos porque en cualquier interacción, ya sea entre padres e hijos, siempre va a estar ese choque que va a hacer que se genere ese espacio de crecimiento. En cambio, en un proceso como en una relación que tiene que ver con algo de inteligencia artificial, podríamos aspirar a lo mejor a las relaciones más utópicas, donde cierta masa va a estar como conforme, pero yo creo que va a haber otro porcentaje importante que no, ¿ya? Porque tú no puedes negar la esencia tuya y tal vez para aquel sector de la población también que tiene una mirada más negativa de la humanidad, bien pudiesen sentirse satisfechos con eso. Pero aquellos que defendemos los valores humanistas, que decimos, no sé, escucha una ópera y escucha cantar a María Callas y ve una obra de arte o ve a tu hijo, un niño nacer y escúchalo respirar en la noche, pasea a tu perro, pero nunca va a ser lo mismo aunque tú adores a tu perro. Yo tengo un perro que me encanta, pero nunca va a ser lo mismo que el contacto con otro ser humano. Eso es irreemplazable. Y yo creo que en la medida en que nosotros vayamos también entendiendo que necesitamos revalorizar lo humano, que necesitamos poner al ser humano en el lugar que le corresponde, no en el destructor de la naturaleza, en el terrible, en el guerrero, sino que también seamos capaces de mirar aquello que realmente nos hace dignos de ser llamados humanos, que son es nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de superación, de que a pesar de que tengamos situaciones de guerra, problemáticas personales, tenemos ese empuje de salir adelante como especie, que es algo que es innegable en nosotros. Y por ahí mirando un poco lo que tiene que ver con el conservar, ¿cierto? De mirar qué es lo que nosotros queremos conservar. Hay un pensador muy interesante que se llama Roger Scruton, que a lo mejor tú lo conoces, pero que se dedica a hacer análisis de esto, de esto tiene un libro que se llama algo de que por qué la belleza importa. Hay un documental incluso asociado a esto, que muestra que hoy día la posmodernidad nos ha entregado una visión súper negativa, Mm, deconstruida de lo que es el ser humano mm. y lo que nosotros tenemos que hacer, aquellos que defendemos los valores humanistas, es precisamente mostrar lo opuesto, es mostrar el valor de la verdad, es mostrar el valor de la belleza, de lo sublime que es, por ejemplo, lo que te decía yo, escuchar a alguna orquesta sinfónica, a alguien interpretando un instrumento, cosas que son nuestras, que a pesar de que hoy día la inteligencia artificial tiene la capacidad para crear también obras de arte así a nivel de Mozart, pero no va a ser Mozart, nosotros lo sabemos y podemos revalorizar eso desde ahí, también saber que la tecnología a veces es bueno tenerla funcionando y a veces hay que apagar, desconectar y darnos el tiempo para conectar realmente con lo que nos importa, que son los seres de carne y hueso igual que uno, que en algún momento ya no van a estar, se van a ir y la tecnología va a permanecer. O sea, tomando un poco a Jorge Luis Borges que dice,
que decía, qué triste que es amar las cosas, porque las cosas no saben que nosotros existimos. Tal vez podría aplicarse lo mismo para la inteligencia artificial, ¿no crees? Ujú. Buena, buena frase. Ahí realmente yo creo que la inteligencia artificial no es tan artificial, ¿no? Es decir, realmente la inteligencia artificial es una proyección, una creación nuestra, ¿no? Del ser humano. Es decir, no es algo alineado al ser humano. Lo vemos como algo que no es en esencia o forma parte de nosotros mismos, pero yo creo que está dentro de nuestra misma naturaleza el ser transgresores con nosotros mismos, el ser buscadores de conocimiento y verdad. eh, ¿Dónde está el límite? Es decir, en este sentido, es decir, los límites de la ciencia, los límites del intervencionismo. ¿Verías bien el crear un humano aumentado, el controlar la evolución humana a partir de la tecnología? ¿Somos dueños de nuestra evolución o debemos respetar la naturaleza y al ser humano, bueno, a las leyes universales? Es decir, ¿realmente somos seres con capacidad intervencionista sobre nosotros mismos y la inteligencia artificial nos va a ayudar? O por contra, debemos utilizar la tecnología para nuestro beneficio, pero no desde un punto de vista tan creacionista o incluso casi siendo dioses, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque eso va a tener unos peligros, ¿no? Hablamos ahí de tecnologías como, por ejemplo, integrar la inteligencia artificial o en nuestro en nuestro propio cerebro, tecnologías de brain-computer interface, ¿no? Es decir, que ahí, claro, imagínate lo que sería leer nuestra mente, mejorar nuestras capacidades cognitivas, quién accedería a esa tecnología. Habrían como dos especies, quien pudiera acceder a esa tecnología y quien no. Eh, Esto supone un nuevo mundo que está ahí ya, ¿no? Hablamos de estas tecnologías no como una novela de ciencia ficción, sino como, bueno, a lo mejor como vimos en la presentación de TeslaBot, no está para allá, pero para un par de años seguramente, o 3 o 4 o 5, sí que seamos capaces de ver robots en la calle, y seguramente para 10 seamos capaces de integrar tecnologías de inteligencia artificial de forma masiva en el cerebro, ¿no? Es algo que supone un nuevo mundo y un nuevo reto, ¿no? Esto cuando choca con el mundo humanista, con el mundo espiritual, ahí yo creo que se interioriza un gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos o no avanzamos? ¿Dónde está el límite? ¿Quién pone los límites? ¿Las religiones? ¿Las creencias? ¿La libertad, el libre albedrío? Porque si yo tengo libre albedrío y me hago un superhumano, casi un dios, a través de tecnología, vería a mis hermanos, mis otros humanos, casi como hormigas, ¿no? Es decir, porque yo soy 1 millón de veces más inteligente. ¿Cómo vemos nosotros a un perro o a un hámster o a una hormiga? Imagínate ser 1 millón de veces aumentadas tus capacidades. Claro, esto nos lleva a un mundo en que la tecnología se nos escapa, ¿no? Se nos va de las manos y esto está sucediendo en la manipulación genética. Hay un documental muy bueno, si no lo has visto te lo recomiendo, que es un Natural Selection de Netflix, que habla de la manipulación genética con CRISPR. Y claro, las posibilidades son infinitas. Claro, imagínate manipulación genética hecha por ti mismo para ti, ¿no? Eh, Esto, el debate sería infinito, pero ¿qué piensas? ¿Intervencionismo sí o no? ¿Dónde están los límites? Jenny, tú, a nivel personal, está claro que cada uno tendrá una opinión, ¿no? Pero el ser humano, la evolución que está teniendo en estos últimos años a nivel tecnológico es brutal. Esto se nos escapa, ¿no? Los países, evidentemente, están apostando por tecnología porque es poder, evidentemente, y no quieren perder ese poder, si no se crean guerras, y esa tecnología también va a ir al tema militar. Pero se nos escapa de las manos cuando se aplica al ser humano, ¿no? Seguro que en China están experimentando con eso. Bueno, vemos noticias, lo que no sabemos será ¿dónde están los límites? Y si hay otras partes del mundo que no tienen límites, ¿qué haremos? Si, como bien dices tú, si es inevitable, ¿tenemos que ir todos en ese camino o cómo nos oponemos a eso o qué hacemos en ese sentido? Porque esto es imparable, ¿no? Es decir, hablamos de inteligencia artificial general superando un humano, hablamos de superinteligencias que gobernarán los países, hablamos de capacidades de cómputo que nos van a dar soluciones que no hemos tenido nunca antes. Hemos visto AlphaFold solucionando todas las estructuras de proteínas que el ser humano no ha sido capaz de descifrar en toda su historia, como en horas o en días lo ha descifrado. Es decir, estamos en otra era, en una era en que todo es posible, ¿no? ¿Quién pone los límites? Pero esa es una discusión que tiene alcances éticos principalmente.
no solo de quien pone al servicio o a la oferta en el mercado, digamos, este tipo de tecnología, sino que también de aquellos que van a ser los consumidores potenciales, ¿ya? Y por ahí yo, bueno, yo tengo una visión más bien libertaria respecto de las personas. Si bien es cierto, yo soy católica, cristiana y Ujú. sé que desde mi espiritualidad hay ciertos límites que yo sé que no voy a transgredir. También entiendo que es desde mi libre albedrío, desde mi legítimo derecho a escoger, el saber que no haría esto, porque hay un punto como crítico de base que tiene que ver con aquello que nos importa, ¿ya? Las últimas investigaciones en psicología hablan de que, en el fondo, la ética eh, es un concepto que está de alguna forma no tan bien entendido, porque si tú vas y le enseñas ética, como ocurre, tú no sé, con Wharton, universidades donde se educan a los grandes ejecutivos y les hacen clases de ética. Esas clases de ética tienen pero cero impacto respecto de qué es lo que ellos van a hacer en el mundo del trabajo, ¿ya? Entonces hoy día tú tienes a ellos mismos que van a ser los CEO de estas grandes compañías, pero la ética que aprendieron en Wharton probablemente se la metan en el bolsillo y vayan a generar igualmente a lo mejor algunas condiciones que vayan a perjudicar a seres humanos. Entonces lo que dice la psicología hoy día es que más que mirar la ética es poder entender qué es lo que a nosotros nos importa, ¿ya? Nos importa la vida. Si tú tienes a alguien a quien tú amas en peligro, no te va a importar tu propia vida por protegerlo, ¿ya? O hacer grandes esfuerzos para poder conseguir determinadas cosas, porque lo que hay que nos importa a nosotros como seres humanos. Si yo tengo la posibilidad de ponerme un chip y aumentar mi capacidad para leer libros, que es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo, wow, es interesante, pero a mí lo que me importa realmente no es aumentar la capacidad, sino que lo que me importa es tener acceso a poder disfrutar de la lectura, aprender a hacer el proceso creativo, reflexivo. Entonces, tal vez desde ahí, desde el saber qué es lo que me importa a mí, voy a tener claridad respecto de qué voy a elegir y qué no. Y poder instalar ese tipo de preguntas en la sociedad, de saber qué realmente nos importa a nosotros. Hacer también que la gente, en el momento en que tenga la oferta que va a llegar, sea capaz de decidir, lo tomo o no lo tomo, o me vuelvo un homo economicus que estoy dedicado a solamente ser parte de una cadena productiva, pero en realidad las variables que son más humanas no me interesan. Y también lo he visto muchísimo en gente que tiene cargos gerenciales donde de repente hemos estado en sesión y sin ánimo de ser incidente, pero la pregunta que yo hago clásicamente es como, ya, ¿y qué cosas te hacen feliz? Oh, es que la verdad es que no me lo he preguntado porque estoy dedicada a trabajar y llego en la noche a la casa y a las 8 y mis hijos ya están durmiendo y el otro día lo mismo y el fin de semana recién los veo. ¿Te fijas? Entonces es como transformarte en un engranaje más y Sí. tú te deshumanizas. Y cuando estás deshumanizado, quedas expuesto a poder instrumentalizarte a ti mismo en servicio de ciertas otras cosas. La Ujú. pregunta es esa, dejarla planteada de qué es lo que realmente nos importa a nosotros en este momento de cambio eh, de revolución industrial digital. Bueno, y ahí ya acabamos con una última pregunta que la podía haber hecho antes, pero no quiero que se me escape, que es el tema del metaverso, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. eh, y si, como hemos dicho, pues hemos llegado al límite, el ser humano ha llegado al límite, y como decía en el libro, que a mí también me apasiona la lectura, en el libro En los oscuros lugares del saber de Peter Kingsley, decía que esta realidad no estaba para satisfacernos. Por lo tanto, pues vamos a crearte una nueva realidad que se va a llamar metaverso o metaversos, ya sea de Meta o de otras empresas. Te vas a poner un casco de realidad virtual y aunque tengas una vida insatisfactoria, que no sepas qué es la felicidad ni la experiencia humana, pues te vas a poner un casco de realidad virtual y vas a entrar en una realidad que lo vas a flipar porque no te vas a aburrir nunca, vas a tener lo que tú quieras, vas a ser quien tú quieras, vas a vivir todo lo que tú soñaste y no pudiste conseguir. Esta es la esclavitud que nos espera, llena de arcoíris, puntos, logros, likes, eh, pero muy poco humano, ¿no? Es una cárcel muy bien hecha a nuestra medida y a nuestra conciencia, pero como bien dices tú, cuando te he preguntado de lo de Occidente, que me ha encantado la respuesta porque la suscribo, ¿qué pasará con el metaverso?
¿Qué va a pasar y qué te parece a ti el metaverso? No tenemos bastante con esa realidad que ahora quieren meternos en otra, ¿no? Está la cosa complicada, ¿no? Es decir, bueno, de momento se la están pegando, pero el metaverso es verdad. Hay un libro que recomiendo, que es, lo tengo por ahí, no me acuerdo, que bueno, luego lo pondré, es de un tal Bell, creo que no, y sí que me parece un libro muy serio sobre el tema del metaverso. Está en castellano, lo compré el otro día en el Corte Inglés, está en inglés y era muy famoso porque lo recomendaba a todo el mundo, porque no es el típico que te vende metaverso, sino al final sí que estudia que esto es inevitable, evidentemente. Yo también lo tengo claro antes de que surgiera el metaverso, de que va a haber esa capacidad de simular realidades y no las vamos a poder distinguir de la realidad. Es decir, no vamos a saber cuándo estamos inmersos y cuándo no, ¿no? Incluso, con perdón, como tú has comentado en el tema, quizá el sexual, que es algo como muy emocional, pues imagínate el negocio o el dinero que movería toda esa industria, ¿no? ¿Qué va a pasar con el metaverso? Si todo esto estamos hablándolo, imagínate con un casco que nos aísla de todo. Si eso, supón que va a triunfar, ¿vale? Imagina. Es decir, ¿dónde queda el ser humano? ¿En una simulación de realidad virtual? A lo mejor ya estamos en una, ¿no? Pero eh, ¿podemos escapar a eso y ofrecer alternativa? ¿O es algo muy hecho a la medida? Y no tanto de nuestras generaciones, porque esto es verdad, esto cuando se ve desde fuera y dependiendo de las personas, lo vemos como imposible. Pero cuando tú entiendes las generaciones que han vivido, la cultura gaming, la cultura del consumo de videojuegos, de espacios digitales, entiendes que todo ese mundo de metaverso está hecho a medida de las expectativas de esta gente, de la cultura de esta gente, de los valores de esta gente, ¿no? Es una cárcel muy bien diseñada. Y además, Yuval Harari, que es bueno leerlo, aunque yo no esté en desacuerdo ni con su figura ni con muchas cosas que dice, él dice que, bueno, al mundo que vamos necesitamos videojuegos, drogas, es decir, necesitamos tener entretenida a la gente. Y los videojuegos es una de las drogas, ¿no? Entonces, y el metaverso puede ser ya una droga sin una cárcel, ¿no? En definitiva, te pones el casco, vienes de trabajar, te pones el casco y, bueno, te olvidas de todo, ¿no? Ya está. Y además te lo van a dar gratis porque lo necesitan para que tú sigas yendo a trabajar y creas que eres feliz, ¿no? ¿Qué piensas del metaverso? Esto es un poco apocalíptico porque ya estamos acabando y estamos haciéndolo un poco divertido, ¿no? Pero, ¿qué piensas del metaverso? Es evidentemente una tecnología que puede ser utilizada en positivo, pero también se ve como algo muy, muy, muy peligroso, ¿no? Para el tema cognitivo humano, para el tema de la esencia del ser humano, ¿no? Y para el tema social del ser humano, aunque allí habrán un montón de avatares, eh, como dices tú, nada que ver con la interacción humana. No sé. ¿Qué piensas del metaverso? Y acabamos con esto. Bueno, yo creo que el metaverso y, y todos los sucedáneos, ¿cierto?, a la interacción natural, apuntan a una necesidad básica que tenemos los seres humanos que está asociado a ese vacío existencial. O sea, como que todo en algún momento de nuestra vida es como que tenemos esas crisis y decimos, oye, pero ¿en qué estoy? ¿Para dónde voy? ¿De qué? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Estas grandes preguntas filosóficas que los seres humanos nos venimos haciendo desde el principio de los tiempos. Y los griegos tienen mucho que decir al respecto. No somos tan distintos y aquellos que construyen, bueno, hay grandes equipos de psicólogos también, neuropsicólogos asociados a trabajar y diseñar esto para poder lograr captar a esta gente. Yo sé que este tipo de tecnología lo que hace es tener un efecto similar al de la cocaína, por lo mismo es altamente adictivo, Dopamina, sí. trabaja sobre los circuitos dopaminérgicos y por lo tanto es muy difícil desengancharse de eso. Ya Ujú. en los teléfonos celulares, así como son Sí, de sí, sí, sí. simples, generan esa misma adicción, ¿ya? Entonces, claramente, el peligro está ahí y efectivamente te lo van a ofrecer de manera simple porque es la forma de poder calmar un poco a la gente. Y probablemente, estamos así como especulando, pero yo creo que si la necesidad que hay a la base es llenar ese vacío existencial, también va a haber una masa importante de la población que tenga un reencuentro con lo religioso, con las iglesias, con la búsqueda de Dios en otras cosas, ¿ya? Porque tarde o temprano va a surgir esa insatisfacción de decir, ya, ok, estoy en esto, pero tampoco soy feliz, o sea, me entretengo y es como la novedad de la última Mm. Play y luego viene otra Play y
y la siguiente ya no tiene tanta gracia, ¿te fijas? Entonces, hay cosas que probablemente los seres humanos no podamos trascender por nosotros mismos. Y va a ser esa búsqueda de contactarnos con algo más grande. Y hoy día, de hecho, está pasando. Yo pude verlo en la pandemia. Yo voy a una iglesia católica que queda relativamente cerca, y en principio en las mañanas, a las 8 de la mañana, hay misa. Y te decía, éramos 4 o 5 personas durante todos los días en las mañanas. Y hoy día, por lo menos 20, 25 personas, y los fines de semana está lleno. Entonces, está ocurriendo un cambio que para mí es muy esperanzador, porque en el fondo, aunque tengamos toda esta oferta, las personas no vamos a desconocer tan fácilmente la humanidad, o al menos va a haber un grupo importante que todavía se mantenga ahí siendo un poco la resistencia. Espero que seamos parte de ese grupo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Daría para otro programa, solo ese trocito. Solo voy a acabar. He disfrutado mucho con la conversación. Llevamos casi 2 horas, vamos a acabar ya. Haciendo como una pincelada a todo lo que has dicho. Ha sido un placer hablar contigo. Espero que tengamos más X-Talks o colaboremos en alguna cosa, porque es verdad que me ha encantado tus exposiciones súper humanas en ese sentido. Y te has mojado en todas las cosas que te he ido exponiendo. En esta última, yo creo, además, es muy difícil expresar la opinión sobre eso, porque a la gente parece que le cuesta expresar su opinión más interior, que entiendo que es privada, pero es verdad que somos seres con esa búsqueda, ¿no? Interior, y no podemos permanecer con oídos sordos o ciegos a esa esencia que tenemos todos los seres humanos. Yo, por acabar, y ya luego con lo que se despides, es decir, es verdad que con la inteligencia artificial intentamos crear imagen y semejanza como dioses, como Dios nos creó a nosotros. Para quien crea, queremos ser creadores de un nuevo hijo que es la inteligencia artificial, con nuestras mismas capacidades o superiores. Con el metaverso queremos ser Dios, creando ese mundo, esa nueva realidad, y sentirnos como eso, como que somos creadores y que somos dueños de nuestro destino, de nuestros sueños. Y como dioses, entre comillas, vamos, como dice Jenny, a vivir ese proceso que es inevitable, que nos va a dar muchas respuestas que no esperamos, y además en poco tiempo. Y creo que, como bien dice ella, ya está sucediendo ese proceso, y mucha gente, aunque está encontrando respuestas, o las está buscando, ¿no? Porque el ser humano lleva un proceso inevitable y tiene su esencia trascendente, queramos o no. Somos mucho más de lo que creemos, creo yo, y demostrado científicamente también. Esto va a causar mucho... ya lo ponemos por Gödel y los teoremas de Venn. Esto nuestro amigo Jorge Julián lo sabe bien, ¿no? Es decir, no podemos creernos más de lo que somos, ¿no? Quien quiera tener esa visión reduccionista es libre de tenerla, pero científicamente se descubre que estamos en este metaverso, en esta simulación, estamos limitados. Por lo tanto, hay un espacio a la fe, a la creencia, al proceso. Y ese proceso se activará, como bien dices tú, por las buenas o por las malas, porque estamos aquí para ello y es inevitable. Esa es mi opinión, eso es muy personal. Evidentemente habrá muchísima gente que no esté totalmente de desacuerdo, y ya lo sé, porque en redes, cuando comentamos cualquier cosa de este tipo, bueno, ahí se arman unas batallas dialectales tremendas, ¿no? Bueno, Jenny, ha sido un placer. Como frase para... Yo creo que va a gustar mucho a la comunidad, ya te lo advierto, porque te hemos tocado muchos temas, ha sido extenso. Una última frase, un titular: ¿qué nos espera en esta revolución de la industria AI, de la inteligencia artificial? Hay esperanza, hay espacio para la esperanza, para nuestros oyentes, un mensaje positivo. Para aquellos que se han quedado preocupados o asustados, hay esperanza en este sentido para el ser humano. Aparte de ir a la iglesia, o quien quiera, o simplemente meditar, quien quiera, quien no quiera ir a una iglesia, pues que pueda meditar, tener su propio proceso interior. ¿Cuál es el mensaje que le damos en este mundo en conflicto, en cambio, de tanta tecnología? Mira, yo pienso que, bueno, mientras que tú hacías esa reflexión tan bonita y tan profunda de cierre, recordaba una frase que hay de Chesterton, que dice que nosotros estamos parados sobre hombros de gigantes. ¿Ya? Es importante mirar el futuro, pero nuestra historia se construye también desde mucha gente para atrás que logró
dedicarse a pensar, a entregarnos su conocimiento y su vida al servicio de la verdad, de la búsqueda de la verdad, verdad con mayúsculas. Y esta invitación a poder también no solo mirar al futuro y lo que se nos viene por delante con la tecnología, que también es fascinante, un proceso muy, muy interesante, pero también el hecho de apalancar este proceso de cambio con los conocimientos que tenemos desde antes es súper crítico. La historia siempre es cíclica, eso nosotros ya lo sabemos, y hay personas, a mi hijo yo siempre le explico, oye, cuando nosotros tenemos un problema, siempre hay alguien que ya escribió un libro, es así, hay que mirar, hay que buscar, hay que tratar de investigar y acceder a las fuentes que nos van a poder iluminar un poco más para poder enfrentar estos desafíos. Y lo otro es tomarme un poco de un autor que dice que los verdaderos logros de una sociedad civilizada son la conquista de la verdad, de la belleza, de la aventura, del arte y la paz. Entonces, siempre esto de tener en consideración que hay valores que nosotros debemos cuidar, que debemos resguardar, por más que cambien las cosas, tienen que haber ciertos aspectos que nosotros queramos conservar porque son aquellos que nos mantienen, digamos que reivindicando el sentido de ser humano. Y cuando nosotros le damos ese espacio en nuestras vidas a esos valores, como te decía yo, la verdad, la belleza, tener momentos, no necesitas tú hacer una modificación grande. Momentos para escuchar una pieza artística que sea sublime, mirar el atardecer, salir a caminar, dedicarte tú a desarrollar alguna actividad artística. Todas esas cosas que te hacen enraizarte es realmente tu vida personal, más allá del aparato productivo. Yo creo que es crítico, y así al margen de que estos nuevos procesos de cambio se vengan por delante, vamos a saber muy claro qué es lo que a nosotros nos importa y qué es aquello que queremos conservar. Pues lo suscribo, me ha encantado también tu cierre. Esperemos que guste a la comunidad, esperamos contar otra vez contigo y bueno, Jenny, un placer. Nos vemos pronto y a ver un poco el feedback de la comunidad. Un abrazo. Lo mismo, Plácido, encantada de estar contigo, muy grata la conversación y fue súper interesante, me sentí muy cómoda, así que te agradezco mucho. Muchas gracias. Un saludo. Nos vemos.